Bueno, a vueltas con la Ford Ranger. Hoy os vengo a hablar de un problema que he tenido. ¿Sirve la Ford Ranger como coche todoterreno overland para salir al campo? Os lo cuento, os doy mi conclusión al final, os voy a contar mi historia y vosotros mismos decidís si sirve o no sirve. ¿A dónde vas, tío? Sal de ahí, venga, vamos. Bueno, el caso es que el otro día iba yo por carretera, gracias a Dios, oí un clank fuerte para lo que a mí había sido debajo o cerca de la caja de cambios y el coche se quedó sin potencia. Vale, una chorrada al final, pero en fin, aquí cuando viene el problema. Aparco el coche porque era muy tarde ya para llevarlo a la Ford directamente andando, aparte que me dijeron ellos que sin saber lo que era mejor no moverlo. Al día siguiente lo aparqué fuera de la calle y no lo metí al garaje por si acaso, porque me conozco estas chorradas. El caso es que al día siguiente voy a arrancar el coche, no arranca. Hace un brrr y se para. Vale, entraría en modo seguridad o lo que fuera. Llamo a la grúa. Para meterlo a la grúa tengo el problema del parking, que se queda puesto en el coche. En cuanto tú le das al contacto, lo quitas, pones en neutro, pero el coche va solo a parking. Bien, una cagada más para poderte perder el monte. Pero puedes desconectar parking manualmente. En la guantera, aquí, bueno, en la guantera, sí, en el cajón de almacenaje que hay entre los dos asientos, ahí, si levantas una tapita, hay una correíta, creo que es de color naranja, que tiras de ahí y se desconecta. Conforme tiré de ahí, se desconectó. Primer punto, el manual es electrónico. El manual del coche, el manual del conductor. No lo puedes leer si el coche no está, digamos, activado. Y luego encuentra algo ahí. No sé por qué no dan un manual en papel. Bueno, una chorradita más. Bueno, gracias al que estoy en el foro, el WhatsApp de Ford Ranger España, alguien me mandó un recorte del manual y me explicó cómo se hacía, cómo se quitaba la P. Perfecto, lo hicimos, quitamos la P manualmente, sin problema. Y la P se quedó liberada, parking, modo parking. Enganchamos el coche, lo vamos a subir a la grúa y voy a quitar el freno de mano y el freno de mano que no se quita. Bueno, sí se quita, le doy freno de mano para abajo y el freno de mano se desconecta. Pero levanto el pie del pedal y se vuelve a conectar solo. Solo. Intentamos hacer la prueba varias veces y no hubo forma de desconectar el freno de mano. Bien. ¿Cómo conseguimos subir el coche a la grúa? Al final, yo me di cuenta que mientras mantenía el contacto dado y el freno de mano, el botón del freno de mano presionado, el coche se quedaba loco. Bueno, se desconectaba el freno de mano, pero en cuanto soltaba, se volvía a conectar el freno de mano. Bien, el caso es que me subí dentro del coche y yo, apretando permanentemente el freno de mano, conseguimos liberar las ruedas y que el coche subiera a la grúa. Esto duró también bastante poco, porque al final, al tiempo de tener el botón presionado, ya no importaba que el botón se presionara, el freno de mano se activaba solo. Y se bloqueaba las ruedas, evidentemente. ¿Problema? ¿Qué hago yo en el monte? ¿Qué hago yo en el monte si me pasa una gilipollez de estas? ¿Cómo saco el coche? ¿Cómo me arrastra alguien fuera del monte así? Entiendo que es un problema, quiero entender que es un problema mío de desconocimiento de cómo hacer las cosas. Por eso también este vídeo quiero aprovechar por si alguno de vosotros sabe que me ilumine o que nos ilumine. En el WhatsApp de Ford Ranger España nadie sabía tampoco cómo hacerlo, ¿eh? Bueno, mi Ford Ranger es una Wildtrak del 2023. No sé si este vídeo puede llegar a Ford, pero yo ya os digo que el coche no me sirve para lo que yo quiero. He perdido plena confianza en él. Yo suelo salir mucho de excursión, vamos a decir, al monte, solo. Y ahora me da igual solo que mal acompañado, porque
A ver quién coño me saca del monte con el freno de mano echado. En fin, espero vuestros comentarios. Si alguien sabe, quiero que me iluminen. Si hay alguien de la Ford listo por ahí, pues que nos diga cómo coño quitamos el freno de mano. No sé si se puede reiniciar el coche. Si se reinicia el coche sirve para algo. En fin, caso es que me tire tirado y bloqueado. No hubiera necesitado un helicóptero militar de los que no mandaron a Valencia para que me saque el coche de allí. Y aún y todo. Y si me lo saca alguien, me lo destroza. Del monte. No te voy a decir del monte, de una simple pista donde no llegue la grúa suficiente. O que venga una grúa sin los carritos, como me dijeron en la Ford. Pide una grúa con carritos, tócate los huevos. Bueno, en fin, en un coche todoterreno que en teoría está preparado para todas las vicisitudes y está hecho fuerte. Bien, ¿cuál fue la avería? Una gilipollez. Se salió el manguito del turbo. El coche, si se sale el manguito del turbo, bueno, perdón, un petardazo, yo pensaba que era algo más. Acostumbrado a romper motores, el Land Rover, motores Ford, el Land Rover, pues uno se acojona. Bien, una chorrada. El coche, mecánica, sin electrónica, hubiera funcionado perfectamente en atmosférico, vamos a decir así. Y hubiéramos podido empujar lo suficiente, tener la fuerza suficiente para llegar a la Ford. Estoy acordándome que yo en su momento, un coche en atmosférico, que me pasó lo mismo con el Defender, el TD4, me vine sin turbo desde Burgos hasta San Sebastián, sin ningún problema, más que la velocidad. El coche andaba, no cogía potencia, subía a su ritmo, andaba como igual que el Santana, que el Santana que tengo, el 109, que no tiene turbo, igual, con 65 caballos, por decir de alguna manera. Y allí fuimos, y llegamos. No se puso en modo de seguridad, gracias a Dios, y me trae a casa. Ahora, te deja tirar en cualquier esquina. Ni siquiera la grúa, ni siquiera alguien que me pueda arrastrar. En fin, conclusión, no sirve. La Ford Ranger Wildtrak construida fuerte no sirve para meterse en el monte. Ante la primera cagada mecánica, la electrónica te deja tirado. Me voy a pensar muy mucho, qué hago con este bicho. Ahora, para ir a Carrefour o a Pric a hacer las compras, impresionante. Pero no lo sacáis al monte porque os podéis quedar tirados a la mínima de cambio. Venga, nos vemos. Espero vuestros comentarios y vuestras opiniones.